Hola a todas, bienvenidas a nuestro podcast semanal. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de una abogada experta en Derecho de Familia y además es mediadora, especializada en comunicación no violenta y que tiene ese punto que a mí tanto me gusta del acercamiento y el buscar puntos de entendimiento y de conexión entre las partes. Marina nos ayudará a entender un tema muy relevante y a menudo muy complicado, como es la pensión de alimentos. Discutiremos sobre cómo se calcula, qué diferencias hay entre los gastos ordinarios y los extraordinarios y resolveremos algunas de las dudas más comunes que nos habéis dejado en nuestro perfil de Instagram. Redoble de tambores, sin más preámbulos, damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Marina, millones de gracias, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. La verdad que es el primer podcast y tengo muchísimas ganas de participar. Verás cómo nos lo vamos a pasar genial. Últimamente grabo muchos podcasts con gente que me dice que es su primer podcast y todas han salido muy bien paradas, así que genial. Nada, que cunda el ejemplo y vamos a ir abriendo podcast, que esto engancha. Sí. Esto No es un drama, el podcast donde te vamos a contar la parte buena del divorcio y a darte el empujoncito que te falta para hacerlo realidad. Porque divorciarse no es un drama y aquí te lo vamos a demostrar. Quédate. Bueno, Marina, primero de nuevo darte las gracias por aceptar la invitación en julio, que sé que es uno de los peores meses que tenéis en los profesionales de la abogacía. Sí. Pero bueno, preséntate un poquito brevemente, cuéntanos para que te conozcan los que aún no te conocen, que lo dudo. Pues bueno, ya has dicho a qué me dedico, abogada, mediadora, especializada en comunicación no violenta. Pero me gustaría destacar también de qué manera trabajo en estos aspectos. Y sobre todo trabajo con la idea principal de que quiero que todos estos procesos, ya sea el de abogada, el de mediadora, se trabaje con el respeto entre las partes. El respeto, mantenimiento de conexiones, transparencia, la no violencia. ¿Por qué? Porque entiendo que, las personas que me vienen al despacho están en un momento de ruptura. Y esa ruptura, bueno, es de una relación pues que ha pasado durante X años, han tenido proyectos comunes, entre esos proyectos pues normalmente hay hijos en común y qué menos que darle el fin que se le merece sin, como tu perfil, ¿no? Sin drama, sin tener que meter cizaña, no, con respeto. Y yo creo que se puede conseguir y yo, hago todo lo posible para que eso sea de esa manera, con respeto. Y con mantenimiento de conexiones. Es que si hay hijos, se va a tener que mantener la relación, Sí. Se va a tener que hablar. Pues si yo fuera un perfil de abogada, como por ejemplo el del juicio que tuve el lunes, que es, yo sé que cuando toca juicio con o tema con ese abogado, no va a haber nunca un acuerdo, claro, el cliente de ese abogado está siempre vendido, no va a tener nunca acuerdo, siempre va a haber una mala relación en estos casos. Claro. Entonces, es más, en mi página web lo tengo puesto. Si tú quieres un procedimiento para hacer daño a la otra parte únicamente, vete a otro sitio porque a mí conmigo no va esto. Es buenísimo. Sí. Verdad, yo siempre pienso que yo prefiero estar mal 30 minutos y apretarme y hacerme daño en el estómago de ceder, que no es ceder, sino de ponerme en la piel de la otra persona e intentar llegar a un acuerdo, a estar mal 5 años, Sí. Porque siempre van a haber esa rencilla y ese es que tú, y es que yo, y es que tú, y es que yo. Entonces vamos a sentarnos, vamos a separar un poco las emociones de la lógica, vamos a pensar en el futuro y a pensar en nuestros hijos, Sí. Y al final, a la larga, es beneficioso para todos. Sí, totalmente. Y sobre todo en los temas de familia. Y dices, bueno, no te pones de acuerdo en otros temas laborales, al final que es una indemnización, es dinero. Luego con esa persona no te vas a volver a hablar, ni tienes por qué volver a hablar, pero en un tema de familia es que si hay hijos vas a tener que estar hablando con ellos, no diré hasta los 18, sino más aún, más allá de los 18. Claro. Puede ser una situación muy incómoda si no se acaba bien o como mínimo, no digo que tengas que ser amigos, ¿no? Pero como un mínimo de respeto, un mínimo de comunicación, de ponerse de acuerdo, que sepan gestionar este tipo de cosas. Sí. Bueno, ya hablamos yo creo que el tema más candente que más preocupa dentro del divorcio, del que más se habla, que es
la pensión de alimentos, ¿no? Sobre todo ahora mismo, a mí me llegan muchas consultas siempre en verano, principios de septiembre, sobre este tema, sobre vacaciones, sobre escuelas de verano, sobre actividades extraescolares y de cara al inicio de curso, el colegio, materiales, todos esos gastos ordinarios y extraordinarios que vamos a intentar aclarar. Seguro que contigo nos va a quedar todo clarísimo. Pregunta básica, basiquísima. ¿Qué es la pensión de alimentos? Voy a hablar en términos genéricos, porque luego siempre se puede ir matizando según el caso. Pero al final es la cantidad de dinero que un progenitor le paga al otro porque hay uno que se encarga más de los hijos. Esto sería, uno tiene la guarda y custodia y el que no tiene la guarda y custodia le tiene que pasar al que sí la tiene una pensión. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de esta pensión? Claro, el que tiene a los niños todos los días, claro, hace un gasto mayor que el que no los tiene. Entonces, no puede ser que mira, qué bien, ¿no? El otro paga siempre y yo no pago nada. No, tiene que compensarle ese gasto, esa gestión, porque los hijos son comunes. Entonces, el sentido de la pensión es ¿no? Al final, contribuir todos a los gastos de los menores, algo de los hijos comunes. Pero claro, contribuir económicamente, porque luego está el tema del tiempo, de la motivación y de muchas otras cosas que no se tienen en cuenta a nivel económico, pero que es un desgaste, sobre todo a mí me ha tocado, y hay madres que tienen la custodia exclusiva, que también les ha tocado, y tenemos problemas de horarios, tenemos problemas de conciliación laboral, tenemos problemas incluso de encontrar un trabajo adecuado a nuestro nivel educativo o a nuestro nivel cultural, porque tenemos el hándicap de que no tenemos a nadie que cuide de nuestros hijos, o que nuestros horarios tenemos que hacernos reducción de jornada porque nuestros horarios no son compatibles, y todo eso sí que es verdad que a lo mejor la otra parte tiene que asumir un poco más de coste al tener que reducirme yo el horario, pero no tiene ese hándicap social de tener que renunciar a ciertas cosas para tener que cuidar de sus hijos. Sí, y la carga mental, ¿no? De tener que gestionarlo todo, ¿no? No está... En teoría... Eso no está valorado y me parece muy mal. Hay algunos jueces que en algún momento sí que hacen el apunte de que sí que lo reconocen, pero ¿en qué cantidad? A lo mejor si estuviera valorado en esto vale tanto, pero no es así. Entonces, ¿qué vale? 100 euros, 50 euros, 5 euros. Pero es una carga muy importante. Es más, porque además es, ¿cómo decirte? La persona que está siempre con los niños tiene también el mayor trabajo de educarlos que no el que tiene solamente los fines de semana o algún día entre semana. Claro, eso también es otro trabajo, no solo cuidarlos, hay que educarlos, y yo creo que no está valorado. En los conceptos de la pensión no está. Tanto la ley española como la catalana, que también haré algún apunte, no hay. Cuando hace el decir qué es la pensión de alimentos, no pone el cuidarlos, la persona y educarlos. Claro, y el madrugar o el pasar malas noches porque están enfermos, o el tener que irte a urgencias corriendo y salir del trabajo porque están enfermos, o sea, todo eso, o cuando nos llaman del colegio, cualquier actividad extraescolar, que a mí me ha pasado, por ejemplo, de esta tarde a las 5 los niños tienen actividad extraescolar de X, pues tener que pedir ayuda en el trabajo, oye, que me tengo que ir con los niños al cole. Es verdad que después de mi accidente yo me busqué un trabajo en el que me permitiera y en el que se valorara mucho eso, y la verdad es que llevo 10 meses en este trabajo nuevo y estoy súper encantadísima, porque es verdad que al final yo venía de otro sector, de otra historia, que era mucho presencial, mucho trabajo, mucho que te vean, mucho cuantas más horas estés mejor, y aquí es al revés. Somos mucho más productivos, tenemos mucha más libertad, y tanto mis jefes como nosotros valoramos que la familia es lo primero. Perfecto. Entonces eso para mí es un punto a favor a la hora de buscar trabajo y a la hora de presentarte como una mujer divorciada, el que tengan eso en cuenta, que tampoco se tiene en cuenta, que hay veces que es como una penalización, ¿no? El estar divorciada o el tener hijos a cargo es una penalización para el trabajo, cuando debería ser todo lo contrario. Sí.
Bueno, segunda pregunta, que nos desviamos y yo entro en mis temas personales. Vale. Hemos hablado de la pensión de alimentos cuando se tiene una custodia exclusiva y un régimen de visitas. Sí. ¿Pero qué pasa con las custodias compartidas? Claro, en la custodia exclusiva es obligatorio que haya una pensión de alimentos para que se corrija esa desviación, ¿no?, de el tiempo que uno se está haciendo cargo de los niños. En custodia compartida no existe esta obligación. No quiere decir que no pueda haber una pensión de alimentos en una guarda compartida. ¿En qué casos? Normalmente cuando hay una gran diferencia de ingresos entre uno y otro. Porque evidentemente no le cuesta lo mismo, el mismo esfuerzo económico a uno que gana 1.000 euros tener a sus hijos durante una semana que al que gana 3.000. Evidentemente no le supone el mismo esfuerzo. Entonces, en esas situaciones Claro. sí que los jueces suelen acordar una pensión de alimentos para estando en guarda y custodia compartida. Y la pensión también que se mantiene incluso cuando los hijos son mayores de edad, que hay veces que hay gente que dice no, que ya es mayor de edad, no hace falta pensión. Bueno, pero si todavía depende económicamente de los padres, sí que hay una pensión. Y esa pensión nunca se le paga al hijo mayor de edad. Se le tiene que seguir pagando al progenitor con el que esté viviendo, porque si no es un incumplimiento de sentencia pagarle al hijo. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Qué pasa cuando ya es mayor de edad? Por ejemplo, se va a estudiar una carrera universitaria, tienes que seguir manteniéndolo, se le paga al hijo, se le paga al padre, ¿ves? Pues eso no lo sabía Sí, yo. se le tiene que pagar al progenitor, porque la sentencia dice que la persona a la cual se le tiene que pagar la pensión es el progenitor X. No dice que sea al hijo X. Por lo tanto, tiene que seguir yendo a ese progenitor. Si no es incumplimiento, se tienen todos los pagos hechos al hijo como si fueran un regalo. No se tienen en cuenta. Tú le has estado regalando a qué tu bueno. hijo 200 euros cada mes. Te da la Pues gana. bueno, perfecto. Pues, chico. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa si, o sea, hay una edad límite para pasar esa pensión? Por ejemplo, 25, 30, 40 años. No hay una edad límite. ¿Puedo seguir pagando una pensión a mi hijo de 40 años? Obviamente, Bueno. si tiene alguna deficiencia o alguna enfermedad que no le permita trabajar Sí. o alguna cosa así. Sí, entiendo que sí, porque siguen siendo personas dependientes, Sí. pero si mi hijo, por ejemplo, estudia una carrera, después de la carrera estudia un máster, después del máster se va al extranjero, después de no sé cuánto, no sé qué, y tiene 40 años y no ha dado un palo al agua en su vida, ¿tengo que seguir pagándole? Aquí podría decirte que depende del juez con el que te encuentres. Pero sí que es verdad que cuando hay una formación básica que ya te puede permitir entrar en el mundo laboral, ya se entiende que a partir de ahí tus padres ya han contribuido, o tu padre o tu madre, el que esté pagando la pensión, ya ha contribuido a que tengas un nivel de desarrollo que te permita pues, ser independiente. Que no quieras ser independiente, bueno, eso no tiene que cargárselo tus padres, ¿no? Claro. Entonces, mira, justamente tengo un tema que lo he tenido que llevar a la audiencia provincial porque es una situación similar, ¿no? Hija que ya ha terminado estudios de un grado superior, luego ha querido hacer otro grado superior de otro tema, ha querido hacer otro grado superior de otro tema, está trabajando aparte. Está trabajando y cobrando relativamente bien, sí que de manera intermitente, no tiene como pero bueno, está trabajando, ya está dentro del mundo laboral. Y aquí en primera instancia no nos dieron la razón y yo pensé, pero vamos a ver si está trabajando. Vino y dijo que estaba trabajando. No, es que sigue formándose. Bueno, pero ya tiene herramientas suficientes, tiene 2 profesiones ya con la formación que tiene. Me parece que es más que, bueno, no todo el mundo puede decir que con 21 años tiene dos formaciones y posibilidades de trabajar en esos sectores. Entonces, no hay una edad límite, pero bueno, se entiende que en el momento que uno acaba estudios y ya tiene esa posibilidad de entrar al mundo laboral, y ahí se tendría que terminar. Otro problema es, hay que hacer alguna modificación, ¿no? Para que quede constancia o puedo decir, venga, ya se ha terminado y dejo de pagar y ya está. Lo ideal para evitar problemas es hacer una modificación en el juzgado de mutuo acuerdo. Que entiendo que lo solicita el padre, o sea, cuando hablo de padre hablo de progenitor. Sí. Lo solicita en el juzgado una modificación de medidas. Sí.
A ver, hay veces que si hay muy buena relación, a ver, pues entre ellos se pueden hacer un comunicado, oye, que nuestra hija, nuestro hijo ya ha empezado a trabajar, ya no hace falta que me pases la pensión. Por escrito, entiendo. Pero claro, tiene que haber muy, muy buena relación, que sepas que nunca te va a venir a reclamar nada, porque hay una sentencia judicial. Claro. Entonces, bueno, yo recomiendo la modificación de mutuo acuerdo, la verdad. Eso es. Tendría que haber, creo yo, Genial. algún sistema más fácil y más rápido. Sí, que no un procedimiento judicial, porque me parece que no es ágil tener que hacer esto. Pero bueno, no hay otro sistema. Empezamos a hablar ya de economía. Sí. ¿Cómo se determina qué cantidad debe pagar cada uno? ¿O qué cantidad es, qué factores influyen en el importe a pagar? Influyen las necesidades que tengan los hijos y luego los ingresos, capacidad económica que tengan todos los progenitores y sobre todo el que tiene que pagar. Entonces, se hace una proporción. Yo normalmente a los clientes les pido, si pueden, que a veces es muy difícil, que me pasen extractos bancarios y gastos de todo un año para yo poder decir, vale, la economía familiar es esta, porque durante todo un año han gastado todo esto, ¿no? A veces es difícil, porque si se paga en efectivo, ¿no? Cada vez más se utiliza mucho tarjeta. Pero yo siempre intento coger el extracto bancario de todo un año y a partir de ahí valorar. Que me encuentro a veces que me dicen en despacho, Marina, es que hubo una noticia en algo del Tribunal Supremo de 150 euros. Digo, bueno, pero eso es para un caso en concreto. Y de esa sentencia no sé cuántos años ya deben haber pasado. No sé si entre medias ha habido la pandemia, ha habido... Claro, hay que ver el caso en concreto y el nivel de vida de cada familia. Porque no es lo mismo una pensión de alimentos para un matrimonio que cobren cada uno 1.000 euros que una pensión para una familia que entre los dos o que solamente sea uno, da igual, son 6.000 o 7.000 euros. Claro, no van a hacer 150 euros en los dos casos. Posiblemente en el primero sí, pero en el segundo seguro que no, que va a ser mucho más. Entonces, el nivel de vida y las rutinas o lo que normalmente hace esa familia, porque hay familias que pues tienen caballos, tienen ciertas cosas que o colegios privados, o las extraescolares. Entonces todo eso tiene que tener en cuenta para calcularlo. Alguna vez me he encontrado en alguna demanda como un cálculo, ¿no? Que he sacado de una página web que es del Poder Judicial, me parece. Eso es, sí. Hay un enlace, yo lo estuve consultando cuando nosotros estábamos en juicio. Sí. Y hay un enlace que solamente te pide los ingresos del padre custodio, los ingresos del padre no custodio y la provincia en la que resides. Sí. Ya está. Claro. Entonces... A eso se le dio mucho bombo en su momento porque lo hizo un juez. O el que lo ideó fue un juez. Me parece que yo coincidí con él en Barcelona. Y bueno, se le dio mucho bombo, pero claro, no es realista. La economía de una familia no son solo los ingresos, también son los gastos. Y ahí no se tenían en cuenta los gastos. Por eso no se utiliza. Esa calculadora no se utiliza. Claro, es que... No, porque no. Es verdad que a mí me lo han comentado varias personas y dije, pues voy a investigar. Y lo estuve mirando. Primero, para mi juicio del divorcio, nosotros estuvimos, desde que nos citaron hasta que salía la fecha de juicio, estuvimos 4 meses guardando todos los tickets y además yo iba a hacer la compra al súper y era, esto de los niños, esto es mío. Yeah. 2 cuentas separadas. El alquiler, la luz, el agua, no sé cuánto, no sé qué, todo, la gasolina de llevarlos, un porcentaje del seguro del coche, un porcentaje del mantenimiento, o sea, era todo. Sí. Bueno, me salía una cantidad desorbitada que dije, yo pago todo eso, de verdad. no me daba cuenta, de verdad que, o sea, mi sueldo en esa época eran 1.200, 1.300 euros y de gastos eran 1.500 o 1.600. Sí. Es verdad que luego se compensa con las pagas extras, se compensa con X cosas, con los ahorros, con no sé cuánto, pero claro, cuando llegamos al juicio, mi abogada le presenta todas esas cuentas y luego se calcula la pensión
o sea, no llegaba ni al 30% de sus, o sea, dividiendo esos gastos por la mitad, Sí, lo que le pusieron de pensión no llegaba ni al 30% de esos gastos. vale, El otro 70% lo seguía asumiendo yo. vale. Más lo que hemos dicho, ¿no? De la carga mental, el tiempo, el esfuerzo, el desgaste, todo lo que suma que no es económico. Ya. Entonces, justo cuando cambié de trabajo, estuve 4 meses en el paro, entonces me dijo mi abogada, es el momento de solicitar la modificación. Vale. Sí. Y ahí fue, claro, había cambiado mi estatus laboral. Entonces dijo, es que si no lo haces ahora no lo vamos a poder hacer nunca, porque claro, si encuentras un trabajo más o menos igual, te van a decir que no hay No hay cambio ¿cómo de se dice? Herramientas para circunstancias. eso. Sí, No hay circunstancias que te apoyen sí. para hacer el cambio. Entonces tiene que ser ya. Y lo hicimos y ha mejorado, tampoco mucho, pero ha mejorado algo. Pero bueno. Y Y porque claro, en y el era brutal. porque esto a veces es importante. ¿Era un juzgado especializado en familia o era uno de estos que hace genérico, que hace de todo? No, sí, o sea, era de Vale. familia, de hecho estaba la fiscal, la Porque, por fiscal estaba ejemplo, en especializada en Barcelona, o familia. sea, yo trabajo en varios sitios, donde más trabajo es en Igualada y en Manresa. Y ahí no hay juzgado especializado en familia, sino que, No, este era el provincial de Murcia, que es la ciudad de la justicia de vale, Murcia, supongo, y sí que era vale. el juzgado número no sé cuánto que me dijo mi Este abogada. solo Solamente es, pueden ser el juzgado número tal vale, o el número vale, cual. vale, vale, vale. Vale, porque en Barcelona, por ejemplo, sí, claro, es un juzgado más grande y ahí sí que hay, Mm, pues como tú dices, del juzgado creo que es del 16 al no sé cuál, que son los de familia, que exacto. solamente hacen familia. Entonces, eh, suelen tener, ¿no? Para el tema de las Sí. pensiones y todo, pues dices, vale, ya tienen claro cómo funciona el tema. Y cuando son genéricos, ¿no? Que llevan un poco de todo, a veces hacen cada sentencia que dices, madre mía, ¿cómo puede ser esto, no? Sí, Bueno. no, esto y además venía de 2 atrasos anteriores Ah, del propio juicio, tenían toda la información, nosotros cada vez que vale. teníamos una citación, una fecha de juicio, presentábamos toda la documentación, se aplazó la primera vez por X cosa, luego se aplazó por mi accidente y luego a la tercera ya era como el juez, sé todo, no me contéis más historias, esto es así, 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 porque claro, de la primera a la tercera vez tampoco había cambiado nada. Vale, Nada más que había ampliado el tiempo. O sea, vale. nosotros nos separamos en 2018, en 2019 nos citaron la primera vez, se aplazó por un horario del juzgado, que empezamos a las 2:30, el secretario judicial, su jornada terminaba a las 3 de la tarde, y entonces dijo el juez, no se puede celebrar el juicio porque no puede hacerlo sin presencia. Entonces, pues nada, se leyó el acta de la demanda y dijo, pues nada, lo citamos para otro día. Justo llegó toda la pandemia. Después de la pandemia me volvieron a citar en 2022. Yo tuve un accidente en octubre de 2021, nos citaron en febrero de 2022, yo estaba en una cama, no podía moverme, Vale. entonces lo volvimos a aplazar y se aplazó a mayo de 2022. Madre mía, vaya Y ahí eternidad. ya, Madre mía. claro, todo ese tiempo yo sin cobrar pensión, sin régimen de visitas, sin horarios y sin nada establecido, nada más que cuando él podía venía, cuando él quería hacía y Vale. obviamente sin ver un duro y sin ver nada. Entonces fue muy divertido. Sí, Durante sí. ese proceso vendimos la vivienda familiar, Vale. que también era como una cosa que nos tenía como muy en tensión a ambos. Vendimos la vivienda familiar y ahí ya se disolvieron bastantes cosas, pero fue muy divertido. Sí. Vaya años, ¿eh? Bueno, seguimos. ¿Qué tipos de gastos se consideran gastos ordinarios y gastos extraordinarios y cómo se gestiona ese pago? Mira, de gastos ordinarios, la ley dice que es comida, ropa, vivienda y sanidad que esté cubierta por la seguridad social. ¿Vale? Todo eso estaría ahí dentro. Cataluña, por ejemplo, añade un punto más que ningún abogado lo tiene presente, que es los gastos funerarios en su caso.
Dices, bueno, que lo pone tal cual. Dice, asimismo, los últimos incluyen los gastos funerarios si no están cubiertos de otra forma. Pero nadie tenemos en cuenta este punto cuando hacemos el cálculo de la pensión de alimentos. Un accidente puede pasar, pero, jolín. Sí, bueno. Entonces, yo normalmente para decir qué está dentro o no de la pensión, ¿no? El gasto ordinario al final es un gasto que es necesario, que es periódico y que es previsible. Bueno, mis valientes divas, mis divorciadas valerosas, tengo una notición que contaros. Hoy termina esta temporada de podcast, pero no termina nuestro trabajo conjunto. Este verano vamos a hacer una edición especial Summer, en el que vamos a dar cápsulas y consejos para recuperarnos de una ruptura. Os vamos a contar cómo fue todo nuestro proceso, cómo fue todo mi proceso de divorcio, desde que decidí separarme hasta que han pasado ya 6 años, cómo ha ido emocionalmente, físicamente, técnicamente, todo lo que ha sido el proceso. Os diremos consejos, lo que nosotras hicimos, lo que nosotras debíamos hacer y no hicimos, y espero que os guste. Esos son como los 3 criterios que normalmente la jurisprudencia ya están puestos de acuerdo que son esos. Entonces, todo lo que sea necesario, periódico y previsible. Evidentemente, la comida es previsible, la ropa, todo eso es previsible y es necesario para el menor. No hay que ponerse de acuerdo con el otro para ir a comprar comida ni para comprar ropa, no. Entonces, hay que tener también muy claro, según la familia, qué consideran también gasto ordinario. Porque a lo mejor, normalmente hay personas que cuando están en un colegio privado dicen, no, para mí o para nuestra familia que sea un colegio privado está dentro de la pensión ordinaria. Entonces se incluye, porque estaría incluido la educación pública. La educación pública sí que estaría incluida. Igual que la sanidad pública. Sí, ¿vale? Entonces eso sí que estaría. Y esos 3 criterios son como los que se suelen utilizar para identificar. Yo creo que el problema más que en el ordinario normalmente están en los extraordinarios, donde la gente se hace un lío con... Eso es. Ahí es donde... Porque yo considero ordinario también, y no lo has nombrado tú, el ocio y la cultura de los niños. Sí, sería... Para mí sería un gasto ordinario porque es necesario, es previsible y es... ¿Qué más has dicho? Periódico. Periódico. Es decir, que los niños compren libros, que los niños vayan al cine, que los niños tengan ocio con sus amigos de cumpleaños, de socializar, de ir al parque o de ir a alguna actividad que no se queden encerrados en casa, para mí es necesario. Sí, lo único que es difícil de cuantificar. Yo creo que ahí es donde está... ¿Y viendo los extractos anteriores, tampoco? Si hay pruebas, seguramente sí. Si hay prueba de decir, no, es que normalmente siempre gastamos en ocio, no son niños que ves solamente... Claro, también depende de la edad, ¿no? Cuando contra más adolescentes... Pero a lo mejor una vez al mes vamos al cine o una vez al trimestre vamos a algún parque de atracciones o alguna historia o los cumpleaños de los compañeros mismos. Sí. Porque al final, si tienes X compañeros, te invitan a todos los cumpleaños, son 20, 22 niños, sabes perfectamente cuál es el gasto en niños, en regalos de cumpleaños y en invitaciones, y luego el cumpleaños de tu hijo, que eso tampoco está. No, eso normalmente no está y a veces es un foco de discusión. Yo cuando hago los convenios... Yo es el único punto en el que discuto. Bueno, y luego están, que sí, el regalo para la tutora, ¿no? De final de curso. Bueno, eso normalmente tampoco se pone en los convenios, de qué manera se gestiona. Hay algo, por ejemplo, todo el tema del ocio, yo no sé si incluirlo dentro de los extraordinarios, porque hay 2 tipos de extraordinarios, los que son necesarios y los que son optativos, ¿vale? Ahí está esta diferencia. Y esto me gustó mucho una sentencia que me enviaron, que la jueza lo identificaba súper bien. Los extraordinarios al final son necesarios o optativos, depende, no son previsibles y no son periódicos. No es que cada mes vaya a tener el mismo gasto. Entonces, ¿cuáles serían los extraordinarios pero necesarios?
por ejemplo, todos los gastos médicos que no están cubiertos por la Seguridad Social, todo eso. Hay muchas sentencias y cada vez más que todo el tema matrículas, libros, material escolar, lo dejan fuera de la pensión de alimentos. Dicen, entonces, si es un colegio público, dentro de la pensión hemos de entender que no hay nada de educación, porque todo, el resto de cosas están como extraordinarias y está fuera. Bueno, claro. Sí, porque yo entiendo, porque no lo explican, el por qué porque lo dejan fuera, pero yo entiendo que es porque no es previsible la cantidad. El precio... Ni periódico. Claro, periódico, claro, no sabes cuántas... Por ejemplo, los libros, ¿sabes? Es periódico, tú sabes que no sé si es en julio o en septiembre, que los vas a tener que comprar sí o sí. Siempre es la misma época del año. O las matrículas, siempre es la misma época del año. Lo que no vas a poder saber con exactitud es cuánto te va a costar. O si van a ser ese año libros reutilizados o te van a pedir el ordenador. Eso es. ¿No? Eso... Es que también depende del curso en el que esté el niño, porque, por ejemplo, aquí en Murcia, de 2 años que empieza ahora el colegio hasta los 8, que es segundo de primaria, lo pagas tú. De los 8 a los 11, que es tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, entras en el banco de libros. Vale. Pero luego ya vuelves secundaria, que vuelves a pagarlos tú. Entonces, o se modifica esa sentencia cada X tiempo. Claro. O lo deja fuera. Y la mayoría de gente lo deja fuera. Y yo en los convenios lo dejo fuera, por ejemplo. Sí que pongo que es un gasto extraordinario necesario. Que entonces, ¿qué quiere decir que sea necesario? Que no necesitas ponerte de acuerdo con la otra parte. Es, oye, he tenido que comprar el libro X porque lo pide el colegio, págame el 50%. Pero no puede decir, ay, es que no me lo has comunicado. No puede negarse a ese pago porque es un gasto extraordinario, pero es necesario. Lo tiene que pagar en el tanto por ciento que sea. Luego, por otro lado, estarían los gastos extraordinarios, pero los que son optativos, que no son necesarios. Serían pues todas las actividades extraescolares, por ejemplo. No son necesarias a no ser que fuera un refuerzo escolar porque lo necesita, porque así lo ha dicho un especialista o lo ha dicho el colegio, ¿vale? Entonces, bueno, ahí estaría un poco en duda. Y uno de los puntos que muchas veces hay discusiones en el tema de la ortodoncia. Sí. Es de estos dos gastos extraordinarios, ¿que es necesario o es optativo? Según si es un tema estético o es un tema de salud, un tema sanitario, de que hay una mala oclusión que le puede provocar unas malformaciones, etcétera. Entonces, si es estético, es optativo. No es necesario para la vida de este menor tener los dientes bonitos. Pero si es la otra opción, sí, entonces sería necesario y no habría que ponerse de acuerdo. Pero esta vez está generado situaciones de mala fe. En unas conferencias una compañera explicaba que, bueno, nos echábamos las manos, bueno, decir, esto no puede ser. Bueno, es que para cada persona hay una situación, ¿no? De familia donde el padre y toda la familia del padre eran dentistas, ¿vale? La madre decidió irse a otro dentista a hacerle la ortodoncia y le estaba reclamando el 50%. Y dices, ¿cómo puede ser si esto le iba a salir gratis yendo con el padre? ¿Cómo? Claro. Y ahí no le dieron la razón a la madre. Dijo, bueno... Obviamente. Pero, bueno, si entramos dentro de la lógica, pues una ortodoncia, si es un tema estético, pues estaría fuera. Igual que, por ejemplo, hoy, porque voy a intentar hacer algunos vídeos para Instagram más visuales de lo que es un gasto extraordinario y de lo que estaría dentro de la pensión. Qué bueno. ¿Vale? Y por ejemplo, pues el tema de las uñas, ¿no? El tema, hay muchas adolescentes que van a hacerse las uñas, hacerse esto de lifting de pestañas, las cejas, ¿no? ¿Todo esto qué? Estaría dentro, es un gasto extra. Claro, al final es estético, no es necesario. Claro. Entonces, bueno, si la madre o el padre que tenga la custodia quiere hacer el gasto, pues o lo tendrá que asumir a su cuenta, a no ser que se pongan de acuerdo. Pero, porque al final hacerse las uñas no es barato tampoco, que si tienen que hacérselo cada mes es un gasto. Pero bueno, no es necesario ese tipo de gasto.
Entonces, a mí me gusta muchas veces a los clientes, les digo, oye, os paso yo este listado que yo he hecho de gastos extraordinarios necesarios y optativos. Modificadlo en función de lo que vosotros hacéis en vuestra familia. Porque al final yo no os tengo que imponer nada. Si para vosotros Claro, esto al es final importante y no queréis que en un futuro haya una discusión de es que no te da autorización, pues hagámoslo ya, que esto para vosotros es importante y tiene que seguir siendo importante durante toda la vida de vuestros hijos. Pues ellos mismos hacen cambio. Claro. Y en el tema, pues, añadimos muchas veces lo de los regalos a las tutoras, los regalos de cumpleaños Sí. a los amigos, independientemente de que ese fin de semana le toquen con uno o le toquen con otro, para que no hayan problemas. Es decir, bueno, es un tema de ocio del hijo y por lo tanto ya tiene que estar consensuado. Pero es verdad que cuando hacemos el cálculo de la pensión, los jueces no tienen en cuenta el ocio. Por más que no lo tienen en cuenta. Es como, vale, lo básico y necesario y el resto, bueno, como si no existiera. Y no es difícil de cuantificar. Pero sí que existe, ni que sea poner una partida de X dinero. Eso es, de X, igual que hemos dicho de que se hace una partida para cubrir lo de la madre, pues que también se cuantifique el ocio. De hecho, es que si el gobierno te da una ayuda a los de 18 años para que hagan ocio, es porque es importante. Entonces, entiendo que los jueces deberían valorarlo también. Sí. Vale, ¿es posible solicitar una modificación de la cantidad estipulada? Es decir, nosotros valoramos X en una custodia, o sea, en un acuerdo, ¿no? En una sentencia de esto amistoso. Ponemos X y empezamos a trabajar y vemos que el primer año no nos llega o no es válido, no funciona. ¿Se puede modificar de alguna forma aunque se haya hecho de mutuo acuerdo? Sí, siempre se puede modificar. Se puede modificar de mutuo acuerdo otra vez o contenciosamente. Se puede ir a un contencioso y modificarlo. Pero tienes que acreditar que ha habido un cambio sustancial de las circunstancias. Es decir, ¿cuáles son las situaciones más habituales? Pues que el que recibe la pensión está en una situación peor o el que tiene que pagar la pensión está en una situación peor. Pero no vale o no valdría es que llevo un mes en el paro. Hombre, vale, sí, te ha cambiado la situación, pero es como muy reciente. No sabemos si esto se va a mantener o en 2 días vas a encontrar trabajo y ya se termina esa situación. Entonces, tiene que haber durante unos cuantos meses como mínimo, no recién estar en el paro. Uh-huh. Y luego por el otro lado, ¿no? Al final es un cambio de la situación económica de las 2 partes. Se podría pedir. ¿Y solo se valora si es a peor? A mejor también. A mejor también lo que tendrías que acreditar, aparte, es los gastos que se tienen que cubrir. Porque, por ejemplo, se podría ser que los 2 padres no hubieran cambiado su situación económica, pero que el hijo ahora consuma mucho más porque se han ido añadiendo gastos que en aquel momento no estaban, pues a lo mejor en aquel momento era muy pequeño y a medida que ha ido creciendo, pues los gastos han aumentado. En ese caso también se podría pedir una modificación. Ahora, por ejemplo, el juicio del lunes, la otra parte alegaba que mi cliente había aumentado su capacidad económica como motivo para pedir más pensión de alimentos. La verdad es que no se pudo demostrar, bueno, no era cierto, pero sí que lo alegaron. Y en el juicio que tuve ayer, la situación contraria. La madre alegaba que se había quedado que sí que estaba en el paro desde hacía, sí que es verdad, bastante tiempo y aparte tenía un tema médico que pues le imposibilitaba encontrar otro trabajo y tal, y ellos también alegaban eso para aumentar la pensión porque por su parte no podía contribuir o se preveía que no iba a poder contribuir de la misma manera. Uh-huh. Entonces hay varias situaciones y una que muchas veces me preguntan y que no entra es ¿y si tengo más descendencia? ¿Rehago mi vida con otra persona? Y voy a tener más descendencia, ¿no? Claro, voy a tener más bocas que alimentar. Normalmente más gastos. Sí, normalmente no se acepta. ¿Por qué? Porque se entiende que hay también otro progenitor ahí implicado que también va a contribuir a los gastos.
y que no puede ser que los hijos que ya tienes se vean perjudicados económicamente porque tú hayas decidido tener otro Porque hijo. tú has decidido. ¿No? O en alguna sentencia que he leído alegaban que querían una modificación porque tenían más gasto. Es que ahora me he comprado una casa y tengo hipoteca. Bueno, haberlo pensado antes, ¿no? De comprarte la casa y la hipoteca, de que no ibas a poder contribuir a los gastos de tu hijo. Evidentemente no le dan la razón, porque... ¿Qué culpa tiene el hijo de que tú te compres una hipoteca? O sea, yo este mes no como porque mi padre se ha comprado una hipoteca, me encanta. Un detalle de la modificación de medidas es que no puedes haber generado tú ese cambio, sino que tiene que haber sido una cosa que tú no hayas podido prever, ni que tú hayas forzado a que ocurriera. Vale. Por eso estos de tener nueva descendencia o ahora he decidido tener muchísimos gastos, pues bueno, es dudoso que te lo vayan a dar esa modificación. Claro. Vale. ¿Qué medidas legales existen para garantizar el cumplimiento del pago? Porque muchas veces me encuentro con que no me paga tarde, me paga la mitad, me paga cuando quiere, X. ¿Cómo se puede aquí garantizar el pago? Aquí realmente la justicia no es tan eficaz como tendría que ser. Está el procedimiento de ejecución de sentencia, que al final es para reclamar que esta persona no está cumpliendo la sentencia, ya sea que no paga, que paga tarde, que no la está cumpliendo. Al final en los convenios se suele poner que se paga del 1 al 5. A no ser que haya alguna cláusula diferente, ¿no? Pero normalmente es del 1 al 5. Por retrasos, no he visto nada. Yo no he llevado a nadie que sea solamente por retraso en el pago. Siempre dices, vea que invierto dinero en reclamar algo, que suele ser sea reclamar dinero, ¿no? Que no me estén pagando. Entonces, está la ejecución de sentencia. Entonces, la ejecución al final lo que va a hacer es que si es, por ejemplo, por impago de pensiones, pues vayan a hacer una averiguación patrimonial, vayan a ver si tiene cuentas bancarias que poder embargarle, si está trabajando esa persona, pues embargarle directamente de la nómina. Y, como otras opciones, se prevé que puedan multar también por estar incumpliendo, pero los jueces son muy reticentes a poner multas. Que la multa la multa la cobra el Estado, que no es que se la quede la otra parte y dice, mira, no. La multa es como una multa de tráfico, es normal que sean reticentes. Se la pagas al Estado. Pues bueno, es una sanción al final. Sí. Pero son muy reticentes a ello. Lo entiendo que sean reticentes. 2 preguntas importantes sobre este tema. Sí. ¿Qué coste tiene denunciar ese impago? O sea, yo, madre, quiero denunciar un impago de pensión, ¿qué me cuesta a mí poner esa denuncia o llevar a cabo esa denuncia? Porque supongo que será un abogado, un procurador, la denuncia es gratuita, pero tendrá que ser abogado, procurador y algún coste que tenga esa gestión, ¿o no? Sí, claro. Claro, es que el procedimiento de ejecución es la vía civil que se puede optar. Luego está la vía penal. Se puede optar a las dos, porque en la vía penal, yo no hago penal, pero el delito de abandono familiar es por esto, por no pagar, es que específicamente, que me lo he apuntado, es por dejar de pagar durante 2 meses consecutivos o 4 meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos. Entonces ya estás cometiendo un delito por el cual te pueden condenar, a ver que me lo he apuntado, será castigado con la pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. Por no pagar 2 meses seguidos o 4 no seguidos. ¿Y si en vez de pagar la pensión completa me paga la mitad? ¿Eso cuenta? Yo ahí entiendo que no, que tendría que ser toda... Pero yo no hago penal, que aquí ya me estoy metiendo en un jardín. Esa es la cosa. Esa es la cosa, que a mí me han preguntado varias de... Solo me paga 50 euros y ahí pone el concepto pensión de alimentos para que yo no lo pueda denunciar, pero el coste total son 300. Sí. Entonces, a lo mejor estoy aquí dando ideas a gente que no quiere pagar. Sí. Pero es que yo me quedo con una cara de... ¿Será?
Sí. no voy a decir la Es que palabra, además, este señor. además la trampa, por así decirlo, es tú no estás cometiendo el delito si acreditas que realmente tú no puedes pagar y contribuyes con lo que puedes. ¿Vale? Entonces, si tú pagas lo que buenamente puedes, no estás cometiendo un delito de abandono. Pero si tú tienes capacidad económica y decides que por tus santas narices, para fastidiar, no vas a pagar la pensión, entonces sí que estás cometiendo el delito de abandono familiar. Claro. Ya digo, Claro. yo como penal no hago, yo siempre me tiro por la vía civil de hacer la ejecución. Pero Claro. existe esta posibilidad. Y mientras no sale ese juicio y no se le condena a pagar, ¿hay alguna herramienta o algo que podamos hacer las madres o las personas que son custodias y no reciben esa pensión para mantenerse mientras? Legal. Porque he leído por ahí que hay algo del gobierno que te garantiza el pago de no sé cuánto, pero es solamente si se ejecuta la sentencia y realmente se demuestra que el otro progenitor no puede pagarlo. Entonces lo paga el gobierno. Sí. Pero mientras tanto, ¿qué pasa? Yo creo que no hay nada, ¿eh? O sea, legalmente no hay nada, porque claro, sin saber o sin que haya quedado acreditado que realmente se está incumpliendo, ¿no? Que al final sería con la sentencia que diga, sí, le condeno porque ha quedado acreditado, claro, hacer algo previamente, yo creo que no sería, estaríamos como condenando antes de tiempo, ¿no? A Ya. esa persona. Pero ¿y quién protege mientras tanto a esos niños? Nadie. Nadie, básicamente. Esa es la cosa. Sí, es así. Es así. Y la persona, que por desgracia suelen ser las madres las que suelen quedarse con la guarda y custodia, pues se las venidas se las desean para poder cobrar y bueno, y para poder hacer malabares con la economía. Claro. Sí, mientras esa persona Claro. decide no pagar. Por eso creo que cada vez, tengo la impresión que cada vez hay más gente que tira por la vía penal. Es decir, es que el coste de la vía penal creo que es gratuito, ¿no? El poner la denuncia. Poner la denuncia es gratuito. Poner la denuncia es gratuito porque al final tú te vas a policía a o a cualquier juzgado, comisaría sí, con tu sentencia, y tú pones la tus denuncia. extractos bancarios Sí. y pones la denuncia. Luego ya el resto del procedimiento, pues supongo que ya sí que necesitarás abogado, procurador, etcétera. Bueno, en penal me parece que no sé si es necesario o es obligatorio el procurador. En civil sí, que es obligatorio. En civil, sí. Entonces, el que me preguntabas, el precio, claro, depende del abogado. Porque hay honorarios libres. No sé decirte un baremo en concreto. Y una cosa importante en cuanto en el momento que haya un incumplimiento, incumplimiento me refiero a pago parcial o a no pago total de una pensión, es tener muy presente los plazos de prescripción. En España son 5 años, en Cataluña son 3. Ostras. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir lo de la prescripción? Pues que pasados, por ejemplo, que me he puesto aquí un ejemplo, si el primer impago fue en junio 2019 y ahora estamos en julio 2024, ya no lo puedes ya la pensión de junio 2019 ya ha prescrito porque ya han pasado 3 años. Esa ya no se puede reclamar, la has perdido. Entonces, España son 5, Cataluña son 3. Entonces, 3 años atrás ya no se puede, más de 3 años atrás no se podría reclamar, o de 5. Ya tenéis vale. Más margen. Yo a veces hay clientes que les digo, oye, mira, si no tienes como una gran necesidad de empezar ya el procedimiento, acumula cantidades y luego ya ponemos la demanda. Pero siempre vigilando con eso. Digo, poneros recordar. Ahora que en el móvil es tan fácil que puedes irte años por delante a ponerte un recordatorio. Ponte un recordatorio. En el momento que te haga un primer impago, cuenta 3 años o 2 años y medio para ya empezar a hacer algo. Digo, ponte el recordatorio. Porque no puede ser que se te pase ninguno y que le estés perdonando deuda. Claro. ¿Vale? Entonces, eso es súper... Lo que faltaba encima. Sí, eso es importante.
Bueno, vamos a acabar con algo bueno. Venga. ¿Qué recomendaciones le darías a los padres que están en proceso de determinar la pensión de alimentos para sus hijos? O tú como mediadora, ¿cómo gestionas esos temas cuando hablas con los padres para valorar y que nadie sienta que ha perdido o que ha ganado en Sí. ese... Yo normalmente lo que les suelo decir, claro, si me vienen a una mediación, normalmente ya están como bastante dispuestos y sobre todo también a descubrir cuál es la economía de cada uno de ellos, ¿no? Cuando ya van a contencioso ya no quieren que nadie sepa lo que ganan, pero cuando van a mediación Totalmente. o hay buena relación, sobre la mesa normalmente yo gano tanto. Les digo, traed declaraciones de renta de lo que ganáis cada uno del mismo año. Todos los gastos que tengáis si puede ser durante todo un año, sería lo ideal. Y a partir de ahí, proporcionalmente a los ingresos reales de cada uno y restando todos los gastos, vemos cuál es la pensión. Ni para uno, ni ganar el otro. Es decir, Claro. es objetivo, son números. Aquí no hay emociones. Pero sí que todo el mundo tiene que contribuir a que se pueda hacer bien ese cálculo, aportando información. Pues yo, claro, si me tengo que ir a una persona a un contencioso, le diría, rebusca toda la información que puedas económica y a partir de ya todos los pagos con tarjeta. No vayas con dinero en efectivo porque eso al final, sí, tú puedes aportar el ticket. Pero bueno, ese ticket, ¿cómo sabe el juez que lo has pagado tú, no lo ha pagado el otro, o es una compra de otra persona que son 10 en su casa, ¿no? es muy difícil, que es que los aportamos, ¿eh? Porque al final tampoco tienes mucha prueba. Pero si es todo bancario, al final es más fácil. Mejor. Es mucho más fácil. Y sí. Y esta yo creo que sería la mejor. A mí, por ejemplo, yo llevo muchos acuerdos, la gran mayoría. Hago juicios porque a veces no hay más remedio que ir a juicio para defender tus derechos, pero hago muchos acuerdos. Claro. Y a mí la gente, cuando yo les digo, oye, traer declaraciones de renta, traer gastos. Hay veces incluso que ellos mismos me hacen el Excel de todos los gastos, me lo dividen, tal. Ya hemos hecho nosotros aquí la regla de 3, de tal, que no sé qué. Digo, mira, perfecto. Eso es lo que tiene que ser. Eso es lo que tiene que ser. La verdad es que sí. Eso serían unos padres responsables y que toman decisiones por sus hijos. Eso es muy bueno. Sí, y aceptar el resultado. Que si pone que uno gana tanto y el otro gana tanto y lo que le toca pagar es esto, pues que toca pagar es eso. No es que la otra o el otro quiera sacar tajada. No, es que objetivamente es esa cantidad. Y aquí hay un tema que a veces, ¿cómo expresamos las cosas? Es decir, es que le estoy pagando la pensión, ¿no? O le estoy dando un dinero. Bueno, esos mensajes claro, es que ahora se hace las uñas, con lo que tú has dicho, ¿no? De las uñas. Se hace las uñas toda la semana porque como le estoy pagando pensión. Exacto. Dices, es decir, la pensión de alimentos es para los hijos. La recibe el otro progenitor, pero es para los... Porque es el adulto responsable. Exacto, pero es para los gastos de los hijos. Y cuando no se paga una pensión, a quien se le está haciendo daños a los hijos, porque les estás obligando a vivir en unas circunstancias o en una situación que no les pertoca por tu culpa, por culpa de la persona que no paga. Que no paga. Y aquí, podríamos hablar un poco de esta violencia vicaria económica, ¿no? Estaríamos hablando, no de física, pero a raíz... Bueno, no entro en el tema porque me pongo de mal humor. Sí, de varias sentencias es verdad. Sí. En realidad, ¿qué es lo que...? Claro, por eso te decía el mensaje de antes, de ¿quién protege a esos niños? Nadie. Y además... Porque a mí es una cosa que se me van los demonios cada vez que lo pienso de... Vale, me divorcio. Salgo de un mal matrimonio, como yo digo siempre. Saco a los niños de ahí. Me impongo yo una responsabilidad que debería ser de los dos, pero al final uno de los dos padres siempre se hace cargo, normalmente es la madre. Sí. Me hago responsable de ellos, le intento educar y transmitir un mensaje de no se aguantan ciertas cosas, no tienes que quererte a ti mismo, tienes que respetarte. Me busco un trabajo que pueda mantenerlos
y aún así el padre no responde. Entonces, o tengo que buscarme un segundo trabajo para poder mantenerlos, o tengo que pedir ayuda externa a familiares, a amigos, a jefes, a compañeros, a tal, para que me ayuden a mantenerlos, mientras el otro está feliz de la vida, poniéndose pegatinas de Soy el padre del año, y historias de esas. Pero ¿quién protege a esos niños? Los padres al final, los adultos al final nos buscamos la vida como podemos. Sí. Pero un niño que no tiene ropa para ir decentemente, que no tiene los libros adecuados, que no tiene el material adecuado, que no puede tener un ordenador y tiene que hacer un trabajo en ordenador, que no puede ciertas cosas. Y hoy en día, en el mundo en el que vivimos, en que se te señala muchísimo cuando no cumples ciertos estándares, Sí. cuando no sigues a los demás, cuando no tal, ¿quién protege a ese niño? Porque psicológicamente tampoco se les ayuda. No. Están completamente Entonces desamparados. es lo que más lo que más me cabrea a mí de toda esta situación, que sí, muy bien, muchas ayudas, mucho no sé cuánto, pero es mentira todo. O sea, yo llevo desde septiembre de 2023 solicitando la ayuda esta del ingreso mínimo vital. Sí. Yo, según el formulario que tienen ellos, llego al estándar. Me la han denegado 2 veces. La primera vez porque tenía la documentación de mi hijo caducada. La segunda vez porque faltaba documentación, pero no me dicen lo que falta. Vale. Qué maravilloso. Y entonces, claro, al final me presenté yo allí y dije, vamos a ver, ¿me podéis ayudar? ¿Me podéis decir qué falta? ¿Me podéis decir tal? ¿Algo? Ah, es que eso lo lleva a otro departamento, es que eso lo lleva a otro departamento, es que no sé cuánto. Total, que se ha acabado el plazo para recurrir. Y seguimos igual. Entonces, igual que me está pasando a mí, que yo por suerte, como siempre digo, tengo 2 manos y 2 pies, tengo recursos para hacerme cargo de mis hijos y tengo una familia que me apoya, gracias a Dios, hay muchas personas que no lo tienen. Ya. Sí. Entonces, mis hijos, por suerte, tienen el respaldo de una familia, pero hay muchas que no lo tienen y esos niños están totalmente desamparados, no tienen ayuda psicológica, no tienen ayuda económica, no tienen ayuda social, porque los van sacando del sistema ellos mismos. Entonces, claro, cuando con 15, 16, 18 años se meten a la delincuencia, se meten a tal, o directamente me dicen, es que mi hijo no quiere venir a verme. Pues chico, por algo será. Ya. Si te has tirado 10 años ignorando a tu hijo, hablando mal de él y haciendo mal tal, obviamente se da cuenta. Cuando tiene que ir por obligación, pues va por obligación, pero en el momento en que él puede decidir, y yo he hablado con niños de padres divorciados, y ahí me han dicho, si mi padre me ha ignorado 15 años, si mi padre nunca ha estado cuando lo he necesitado, si mi padre cada vez que mi madre le llamaba para decir, oye, necesito esto, nunca ha estado, ¿qué quiere ahora? Y es verdad. Sí. Es muy triste, pero es así. A ver, yo, de hecho, estamos montando la asociación de madres divorciadas justo para eso, para defender a los niños. Sí, porque... Que al final lo tenemos que hacer nosotras, porque los niños son niños pequeños, no tienen voz, no tienen recursos para poder hacerlo, pero necesitamos defender a esos niños. Y mira, y sea económicamente, sea judicialmente, necesitamos defenderlos. Sí. Y fíjate que en conferencias se hacen, la Asociación Catalana de Abogados de Familia y luego hay una también española, hacen conferencias y yo voy a las catalanas porque son las que me quedan más cerca. Pero se hablan muchas veces de la ejecución y de lo poco eficaz que es. Claro, si yo tengo que poner una denuncia porque llevo 2 meses sin cobrar, imagínate, mi pensión son 300 euros, llevo 2 meses sin cobrar, son 600 euros, pero entre abogado y procurador me voy a gastar 800. Y además, esa denuncia va a tardar 2 años en salir la ejecución, aunque lo pidas con esto rápido, con historias, porque ahí están las medidas provisionales y luego las finales. Aunque pidas medidas provisionales, aunque pidas lo que sea, va a tardar 6 meses y entonces llevo 6 meses sin cobrar porque en el momento que lo denuncia ya dice, pues total, me ha denunciado, pues ya me da igual, 8,80. 6 meses sin cobrar a 300 euros son 1.800 euros. Más 300 o 400 euros de abogado son 2.000 euros. Sí. 2.000 euros para no saber cuándo cobrar. Sí. Tendrían que ir más rápido. Tendría que ser un tema de ya mismo. O un proceso que sea como más rápido, sí, exactamente. Sí. Creo que alguien me contó, una persona italiana,
me contó que en Italia, no sé si es cierto, yo no lo he verificado, que allí en el momento en el que ponen la denuncia o la demanda por el tema de impago, que automáticamente empiezan a embargar. Digo, bueno, pues esa podría ser una opción. Automáticamente empiecen a embargar, luego hacer el procedimiento y si no, que se devuelva esa cantidad, Claro, que luego, quede retenido en el exactamente, juzgado, se devuelva. quede retenido en el Claro. juzgado para que luego el otro no diga, ¿sabes qué? Pues ya ahora yo he cobrado, ya me lo he gastado y ahora no lo devuelvo, ¿no? Pero que quede retenido en el Claro. juzgado, que tú puedas presentar documentación en el caso de que no sea verdad que deba ser ese dinero, pero que sea más ágil. Porque yo tengo Sí. temas de cuando hacía el turno de oficio, a lo mejor llevamos 3, 4 años y no hemos cobrado absolutamente nada y sabemos que esa persona está trabajando, hemos comunicado cuál es la empresa y la empresa es una empresa internacional y parece ser que no hace caso. Igual 880. Entonces, es un drama. Sí, porque hay muchas veces que las empresas protegen a los no pagadores. Sí. Que esa es otra. Sí. Porque hay muchos que de repente les bajan la nómina a la mitad o los despiden, pero es un falso despido y siguen como autónomos. O sea, es que hay mil maravillas para defraudar. Sí, hay gente que es una experta. Hay mil, o sea, hay es gente que es experta. alucinante lo que se llegan a inventar. Tener siempre y las nadie cuentas se pone a pensar en los niños. A nombre de otras personas, todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Sí. Y es verdad, al final hay siempre una parte que queda más perjudicada y yo no sé cuál es la solución tampoco, porque el sistema judicial va colapsado. Eso es la colapsado. cosa, que yo creo que hacer algún medio que no implique un juicio, un no sé cuánto, un no sé qué, con todas las fechas y con todos los procedimientos que eso lleva, que sea más rápido de ejecutar, pues igual sería más eficaz. Sí. A ver si en algún momento se consigue. Que los jueces estén para lo importante y no para... Sí. Bueno, es que esto me afecta. A mí personalmente, por suerte, no me afecta, pero escucho muchas historias de mucha gente y me duele muchísimo que hagan esto con los niños. Para terminar, vamos a contestar las preguntas que nos han pasado en Instagram, que la mayoría las hemos contestado ya. Vale. Pero bueno, la volvemos a repetir. Pregunta número 1. ¿Durante las vacaciones se sigue pasando pensión? Sí. Sí, porque la pensión se calcula, o sea, se calculan todos los gastos y se prorratea por 12 meses la pensión. Entonces, aunque diga, no, claro, es que yo tengo a los niños la mitad del mes, yo ya da igual, tiene que seguir pagando esa pensión. Y si no la paga, pues se puede reclamar. Porque no tendría razón. Claro. Porque a mí me lo han preguntado muchas veces, digo, vale, en julio y agosto están con él medio mes. Pero en septiembre los 800 o 900 euros de gastos de uniforme, libros, mochila, tal, no te lo suma. Exacto. Entonces, si es por meses, un mes no me pagas, otra vez me pagas triple. Si no, pues me pagas todos los meses lo mismo. Exacto. Claro. Sí. Pero es que ahí está prorrateado todos los gastos y hay gastos que son puntuales en un mes en concreto y se entiende que con la pensión de todo el año, pues tú cubres ese gasto puntual. Sí. Uh-huh. Vale, segunda pregunta. Mi ex dice que no quiere que use las botas de fútbol de extraescolares que ha pagado él para ir a un torneo que ha pagado ella. O sea, que ha pagado él en común para ir a un torneo en el que la ha matriculado ella como actividad de verano. Pero no quiere que utilice las botas, o sea... Las botas. Pero es que las botas son del menor, quiero decir, una vez ya están compradas, las utiliza, las tiene que utilizar si las tiene. Es que eso no lo había escuchado nunca, que prohibieran el uso de una cosa que es del menor. Es que me parece otra vez... De un material que está destinado a una cosa no se puede utilizar para... Pues es como si yo le compre un ordenador porque tiene que estudiar, pero le prohíbo jugar. Pues al final es el ordenador del niño y para que use el niño. En este caso te prohíbo que utilices el ordenador con tu madre. Conmigo sí, en el colegio sí, pero luego cuando llegas a tu casa de tu madre ese ordenador ni tocarlo porque ella que se compre el suyo. ¿No? Es lo que está... No, las botas las puede utilizar.
evidente. No puede hacer esa prohibición y sino que reclame, no sé de qué manera. Porque que el juez se quedaría con una cara de señor que... Además, Sí. esta chica la conozco personalmente y lleva 4 años, creo, más o menos divorciada. Vale. Y es un show. Cada vez me cuenta cosas más absurdas del Vale. ex y yo digo, es que por favor, ¿dónde vamos a llegar? Es lo que estábamos hablando, ¿no? Del ingenio que tiene la gente para darle la vuelta a la situación. Sí. Vale, otra pregunta que esta me la he tenido que explicar un poquito porque el mensaje es, ¿en compartida se puede poner un ingreso X por cada uno? Y entonces, hablando con ella le he dicho, digo, entiendo a qué te refieres, a que los dos ingresáis X dinero en una cuenta común de los niños de donde se pagan todos los gastos y dependiendo de los ingresos de uno y de otro, la aportación es distinta para cada uno de los progenitores. Ujú. ¿Eso se puede hacer? Sí. ¿O si se comparte el tiempo, se comparte el dinero? No, si es de mutuo acuerdo, se podría hacer así. Incluso, ni que no fuera de mutuo acuerdo, si se acredita que existe una gran diferencia de ingresos, se podría solicitar que pues, la guarda compartida sin una pensión, pero que los gastos extra, la contribución no fuera al 50%, sino un 60-40, 70-30. Sí, puede hacerse así y Vale. estaría bien hecho. Vale. Y la última. Esto ya lo hemos hablado, pero bueno, hacemos como un listado. Sí. Para él, todos son gastos ordinarios. Cambio de gafas, lentillas, fisioterapeuta, psicólogo, viajes del colegio, todos son gastos ordinarios. ¿Cómo se reclama? Me encanta. Claro, aquí habría que ver también la sentencia o el acuerdo que tienen, porque en algún sitio tiene que haber algún párrafo, bueno, espero que en algún párrafo incluya alguna cosa, porque por ejemplo, gafas, creo que has dicho gafas. Cambio de gafas, cambio de gafas. Es decir, el niño ya venía con gafas de antes, vale. Entonces él entiende que como ya tenía gafas de antes, esas ya le van a durar toda la vida. O sea, ya unas gafas duran toda la vida. Y más en un niño, esto es maravilloso. Ya. Bueno, habría que ver si existe ese párrafo, porque normalmente sí que lo incluye, ni que sea detallando 4 o 5 cosas. Y si no, sería con una ejecución de sentencia para poder reclamar el 50 o el tanto por ciento que sea. Sí. Vale. Sí. Perfecto, pues ya está. Muy bien. El examen lo ha pasado muy bien. Yo también. Vale, y así llegamos al final de este maravilloso episodio. Nos lo hemos pasado súper bien con Marina. Gracias por toda la información que nos has aportado sobre la pensión de alimentos. Esperamos que la información compartida por nuestra experta invitada haya sido de gran utilidad para todos vosotros. Solo me quedan un par de preguntas de cara a la tercera temporada. He de decir que este es el último episodio que grabamos de la segunda temporada. Nos vamos de vacaciones. Ha sido un cierre fantástico. Y para la tercera temporada te pregunto, estamos haciendo una lista de Spotify de canciones. Recomiéndanos alguna canción que te motive y te llene de inspiración. Yo soy muy fan de Antonio Orozco. Entonces, dándole vueltas, hay una que se Giran Iván. Se llama Giran. Vale, Iván. voy a anotarla. ¿Vale? Hay que verla viendo el videoclip. O sea, hay que escucharla viendo el videoclip. A mí me gusta mucho la de los 3 corazones. Ah, sí, bueno, esa cuando estaba embarazada era mi constante, esa canción. Sí, soy súper fan. Y me gusta mucho esta canción porque hay una frase que vendría como al caso de este podcast, que es: siempre se curan las grandes heridas, siempre que quieras se puede alcanzar, ¿no? Entonces es como una canción que es muy motivadora y, al menos a mí, me motiva porque tanto como a superar cosas por uno mismo y también porque la canción habla de, en conjunto, como sociedad, ayudarnos los unos a los otros para poder sobrevivir. Y me gusta mucho esta canción. Pues me la apunto. La voy a escuchar con el videoclip, como dices, y la pondremos en el listado. Entender los aspectos legales y prácticos de la pensión de alimentos es crucial para asegurar el bienestar de los niños y las niñas. Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los padres debería ser una ley. Esto es lo que hemos, el resumen, básicamente, de todo el episodio.
Marina, si tenemos alguna pregunta, algún tema que nos gustaría tratar en el futuro, dinos cómo podemos encontrarte, dónde podemos encontrarte y cómo puedes ayudarnos. Pues en mi página web, que es ailagasabogada.com, ailagas con Y, que es un apellido un poco raro. Y luego también tengo Instagram, que es ailagas_abogada, o por teléfono, que es 603 60 30 30. Cualquiera de esas vías me pueden localizar. Genial, pues lo dejaré todo en las notas del podcast. Y hasta aquí hemos llegado, mis valientes y decididas mujeres, mis divas. Como siempre, os invito a compartir, a comentar y a nutrir este podcast con vuestras experiencias y con vuestros comentarios, que os suméis a la comunidad de divas y que nos sigáis en redes sociales con el perfil de _no es un drama. Este mes además tenemos un reto muy chulo en Instagram sobre cómo recuperarte después de una ruptura. Cada día subimos un consejo o una pequeña tarea accionable para sacar nuestra mejor versión después del divorcio, porque, como ya sabes, divorciarte no es un drama y aquí te lo vamos a demostrar. Un besazo súper grande, muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Marina. Muchas gracias. Adiós.